¿Alguien por aquí ha estado en coma? ¿Recuerdan algo mientras estaban inconscientes? Nunca pensé que alguien pudiera estar en coma y escuchar al mismo tiempo. Yo lo viví. Y te juro que todavía me cuesta decidir qué fue peor, el accidente que me llevó allí, o todo lo que descubrí mientras no podía mover un solo músculo. Me llamo Laura, tengo 29 años. Hace 3 años tuve un accidente de tránsito. Un conductor ebrio se saltó un semáforo y chocó contra mi auto a más de 100 kilómetros por hora. El impacto fue tan fuerte que me fracturé el cráneo y tuve una hemorragia cerebral. Los médicos le dijeron a mi familia que, si sobrevivía, lo más probable era que quedara en estado vegetativo. Lo que nadie sabía era que yo estaba consciente. No del todo, no como ahora, pero sí lo suficiente como para sentir, oír y entender. No recuerdo el choque. Solo un destello, un sonido metálico, y después, oscuridad. Pero no era un vacío silencioso. Era como estar sumergida en agua tibia. Todo era distante, borroso, pero presente. Podía escuchar las voces, los monitores, los pasos. Y luego, una voz conocida, mi madre. Mi niña, estoy aquí, ¿me oyes? Yo gritaba por dentro. Sí, mamá, sí, estoy aquí. Pero mi cuerpo no respondía. Durante los primeros días, escuché mucho. Médicos hablando sobre mí como si fuera un mueble. Paciente femenina, Glasgow 5. Sin respuesta motora. Una enfermera joven que decía, es bonita, qué pena. Y mi madre, que me tomaba la mano cada día y me decía que rezara, que todo iba a estar bien. A veces, alguien más venía. Una voz masculina. Su tono me erizaba la piel. Era Diego, mi novio. Al principio, lloraba. Me pedía perdón. Decía que no podía imaginar su vida sin mí. Pero con el tiempo, su voz cambió. Se volvió distante. Hablaba menos. Venía menos. Y luego, un día, no vino solo. Escuché a mi madre decir, hola, Diego, ¿y ella? Ella. Esa palabra me perforó. Era la voz de mi mejor amiga, Valeria. Yo quería gritar. ¿Por qué estás aquí con ella? No dijeron mucho esa primera vez. Pero las visitas siguientes se volvieron más frecuentes. A veces, llegaban juntos. Y lo que más me dolió fue escucharlos reír. Reír al lado de mi cama, mientras yo seguía atrapada en ese cuerpo muerto que seguía respirando. Con el paso de las semanas, mi mente empezó a jugarme trucos. A veces soñaba cosas. O al menos, eso creía. Escuchaba pasos por la habitación cuando sabía que nadie debía estar ahí. Una respiración que no era la mía. Susurros. Una voz baja que repetía mi nombre, Laura A. Al principio pensé que era mi madre, pero no. Era una voz masculina que no reconocía. Y cada vez que la oía, mi corazón se aceleraba, y el monitor pitaba. Una enfermera le dijo a otra, mira, parece que reacciona a ciertos estímulos auditivos. Tal vez nos oye. No, es un reflejo. Son descargas nerviosas, contestó la otra. Pero no era un reflejo. Era miedo. Miedo puro. A veces esa voz me hablaba, muy cerca del oído. No te duermas. Si te duermes, me quedo yo. Intenté convencerme de que era mi cerebro, un delirio inducido por la medicación. Hasta que un día la oí afuera. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, escuché al personal hablando en el pasillo. Y entre las voces humanas, estaba esa. La misma. Diciendo mi nombre. Una enfermera preguntó, ¿escuchaste eso? Y otra respondió, debe ser el viento. Aquí se oyen cosas raras de noche. Pasaron 6 meses. Los médicos decían que mis reflejos eran buenos, que tal vez podría despertar. Pero yo solo sentía cansancio. Cansancio y rabia. Una tarde, escuché una conversación que me rompió. Mi madre, llorando, le decía a Diego, no entiendo cómo puedes seguir con tu vida como si nada. Y él respondió, 6 meses, señora. 6. No hay progreso. Pero la amas. La amé, corrigió él. ¿Y ahora? Ahora tengo que seguir. No puedo estar atado a un cuerpo que no responde. Mi madre lo abofeteó. Lo supe por el golpe seco y el silencio después. Y luego la escuché irse llorando. Diego suspiró. Y entonces, la voz de Valeria. ¿Se lo dijiste? Sí. ¿Y? No lo entiende. No importa. No va a despertar. Ese fue el momento exacto en que decidí no morir. Dicen que el cerebro humano tiene mecanismos para protegerse del dolor. Yo no tenía ninguno. Cada palabra, cada traición,
Se grababa dentro de mí como una herida que no podía gritar. Pero un día, algo cambió. Escuché la voz del médico jefe decir que iban a intentar una terapia experimental de estimulación auditiva, reproducir sonidos y voces familiares para ver si reaccionaba. Mi madre llevó grabaciones de mi infancia. Canciones, cuentos, su voz leyéndome La princesa y el guisante. Yo lloré por dentro durante días. Y una noche, mientras sonaba una de esas grabaciones, escuché algo más. Una voz nueva. Fuerte, masculina, firme. Despierta, Laura. Despierta. No era la de mi padre, él había muerto hace años, ni la del médico. Pero esa voz tenía algo distinto, no venía de fuera. Venía de dentro de mí. Como si algo se encendiera. Sentí un cosquilleo en los dedos. Un ardor en el pecho. Y por primera vez en 6 meses, logré mover un dedo. Desperté 2 semanas después. El primer rostro que vi fue el de mi madre, llorando de alegría. Me abrazó, me besó la frente. Yo intenté hablar, pero mi garganta no respondía. Pasé meses en rehabilitación. Tuve que volver a aprender a caminar, a comer, a escribir. Fue duro, pero estaba viva. Viva y llena de preguntas. Preguntas sobre lo que había escuchado. Sobre Diego. Sobre Valeria. Nadie se atrevió a decirme nada al principio. Hasta que un día, mientras miraba por la ventana del hospital, vi algo. Diego y Valeria en el estacionamiento. Abrazados. Besándose. Me vieron. Él apartó la mirada. Ella sonrió. En ese momento, todo volvió. Las voces, las risas, las madrugadas enteras atrapada en la oscuridad mientras ellos planeaban su vida sin mí. Y recordé algo más, aquella voz que me había dicho despierta. No sonaba humana. Sonaba, antigua. Como si algo o alguien me hubiera devuelto la conciencia justo para ver todo eso. Volví a casa al mes siguiente. Mi madre había cambiado la decoración del cuarto. Todo menos una cosa, la grabadora que usaron en la terapia. Me dijo que podía escuchar la cinta si quería. Una noche, sola, puse una. Al principio, solo se oía su voz contándome cuentos. Pero entre una historia y otra, algo extraño, un ruido, como un suspiro dentro del micrófono. Rebobiné. Lo escuché otra vez. Y esta vez entendí las palabras. Despierta, Laura. Era la misma voz. No estaba en mi cabeza. Estaba grabada. Le pregunté a mi madre si alguien había estado con ella cuando hizo las grabaciones. Dijo que no. Que las grabó sola, en casa, una noche de tormenta. Pero recordó algo, mientras grababa, creyó escuchar a alguien hablando en otra habitación. Pensé que era la tele, me dijo. Esa noche había estado sola. Han pasado 3 años desde que desperté. Ya no hablo con Diego ni con Valeria. Se casaron el año pasado, y no fui a la boda. A veces me pregunto si ese accidente fue realmente un accidente, pero no tengo pruebas, solo sospechas. Lo único que sé es que a veces, justo antes de dormir, escucho un susurro en mi oído. Despierta, Laura. Y no sé qué significa. Porque estoy despierta. Estoy viva. ¿Verdad? La semana pasada, mi madre me mostró un video que grabó los primeros días de mi coma. Quería enseñarme cómo me cuidaba. Pero cuando puso el clip, me di cuenta de algo. En el fondo del cuarto, junto a mi cama, había una sombra. De pie. Inmóvil. Con el rostro pegado a mi oído. El video terminó. Le pregunté si lo había visto. Me dijo que no había nadie. Que debía ser una falla de la cámara. Pero yo la vi. La misma silueta que vi en mis sueños cuando estaba en coma. La misma voz que me dijo que despertara. Y desde entonces, cada noche, antes de dormir, dejo la grabadora encendida. No sé por qué. Quizás para comprobar si esa voz vuelve. Anoche, la grabadora se encendió sola. Y una voz susurró, muy claro. No era un sueño, Laura. Aún no despertaste.